¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión les traigo este video acerca de esta lavadora Samsung Digital Inverter AquaJet. Lo que les quiero mostrar es cuál es el uso adecuado, o que sepan cuáles son las funciones que tenemos en el panel, porque hay algunas personas que tienen este tipo de lavadoras pero no saben a ciencia cierta cómo se usan. Y bueno, de eso es de lo que se va a tratar el video. Vamos a ver. En este caso tenemos aquí un panel que se compone de botón de inicio pausa, el botón de encendido. Para acá tenemos lo que son los controles de temperatura. Podemos seleccionar temperatura fría, temperatura tibia, la ecotibia, la tibia, la caliente, el nivel de centrifugado, nivel alto, nivel medio y nivel bajo. O seleccionar un ciclo sin centrifugado, siempre y cuando el programa que tiene diseñado la lavadora en la tarjeta nos lo permita. Aquí tenemos lo que es el nivel de suciedad, nivel de suciedad pesado, el nivel de suciedad normal y el ligero. ¿Sale? Aquí podemos seleccionar lo que es un pre-remojo, un lavado eco de tambor y el término retardado, que es programar el ciclo si queremos que inicie después de cierto tiempo para retardarlo, y el seleccionar lo que es la opción de AquaJet. ¿Sale? Hay que mantenerlo presionado y automáticamente se activa. Aquí nos marca lo que son los iconos del proceso de lavado que está haciendo. En este caso, cuando la lavadora se encuentra lavando, se encuentra parpadeando lo que es el icono de lavado. Cuando se encuentra enjuagando, va a estar parpadeando el del enjuague. Y en el ciclo de centrifugado, como algunos de ustedes o la mayoría ya saben, todas las lavadoras lo que hacen es llenar. Posteriormente terminan de llenar y empiezan a lavar, a tallar en el lavado. Esta lavadora es una lavadora que tiene impulsor, no trae agitador. ¿Sale? Posteriormente de lavar va a drenar para sacar el agua sucia del lavado. Posteriormente va a hacer un pequeño centrifugado, va a volver a llenar para el enjuague, va a enjuagar. El tiempo del enjuague es aproximadamente, si a lo mejor lavando dura 40 minutos, el tiempo del enjuague va a ser aproximadamente de 20 minutos. Todo esto varía dependiendo de la lavadora de la que se trate. Y ya posteriormente al enjuague va a tirar el agua del enjuague, va a hacer un pequeño centrifugado y de ahí va a pasar, del enjuague va a pasar al centrifugado, y en el centrifugado ya nos va a marcar el tiempo restante aquí en el panel, y se va a mantener encendida lo que es este icono del centrifugado. Regularmente la mayoría de las lavadoras en todos los ciclos se mantiene prendido lo que es el candado de la puerta. Este icono que nos indica es un seguro contra niños. Ahorita les enseño cómo lo podemos activar o desactivar. Este icono es para activar y desactivar el sonido. ¿Sale? Este icono es para lo que es el lavado de tambor. Ese se activa cuando está el lavado de tambor. Y este es el del extra enjuague. Bueno, ahora nos venimos a la parte de acá, que es la parte donde se manejan los ciclos, donde está el selector de programas o de ciclos de lavado, o comúnmente llamado programador. En las lavadoras antiguas, generalmente en las Whirlpool americanas, es donde se le inició a llamar programador. Ahorita ya se le llama selector de etapas o selector de ciclos. De este lado comenzamos con un ciclo que es de impermeables, es para la ropa que le cuesta mucho trabajo que le penetre el agua. Ahí es donde vamos a poner ese ciclo a trabajar. La voy a iniciar para que la vayan viendo. Vamos a darle inicio. De esta manera es como enciende. Sale. Ahí nos vamos a ir hasta ahí, donde está seleccionado el ciclo de impermeable. Si se dan cuenta,
aquí nos manda lo que es el tiempo, nos manda lo que es el tiempo de lavado. Si nosotros seleccionamos, digamos, un ciclo de edredones, que es el de arriba, ahí está seleccionado, nos modifica el tiempo de lavado. ¿Esto por qué? Porque la tarjeta ya viene programada para, dependiendo cada ciclo, es el tiempo que le va a dar, porque hay una ropa que requiere más tiempo de tallado, más tiempo de enjuague, para que quede bien limpia. Ahí estamos en lo que es ropa delicada, por eso es menos tiempo, porque la ropa delicada pues regularmente está menos sucia. Nos vamos a pasar a ropa de cama. Si se dan cuenta aquí, miren, pongan la atención, y también van cambiando los niveles de temperatura, los niveles de centrifugado y los niveles de suciedad. Miren, ahí voy a cambiar a ropa de cama y en automático cambia el ciclo y cambia la temperatura. Aquí dice que va a iniciar en el lavado con agua tibia. Va a ser en el centrifugado un nivel medio de centrifugado, y en el nivel de suciedad lo está manejando como normal, y nos cambia lo que es el tiempo de que dura el ciclo. ¿Sale? Así es en todos los ciclos. Hay algunos, como dato, que sí se pueden manipular, se pueden cambiar, mira, de acuerdo a como nosotros los quieramos. Pero hay en otros programas, a ver si nos sale ahorita uno, donde no se les pueden modificar los ciclos. Vamos a ir checando ahorita. Ahí está, ciclo de colores oscuros. Ahí igual nos permite, pero si se dan cuenta nada más nos permite en estas tres opciones: en la fría, en la ecotibia y en la tibia. Aquí nos dice que está en un centrifugado alto. Aquí sí nos permite cambiar en cualquiera de los niveles de centrifugado, y en el nivel de suciedad igual también nos permite. Vamos a cambiar aquí al ciclo de carga pesada. En el ciclo de carga pesada nos está manejando este tiempo, que es algo similar a lo de impermeables, a lo que teníamos hace ratito aquí en el ciclo de impermeables. Aquí vamos a ver si nos deja manipular. Fría o tibia, las temperaturas sí nos las deja manipular, el centrifugado también, y el nivel de suciedad también. Ahí ya cambiamos al normal. Ahí también nos deja manipular la temperatura también. Pero miren, ahí si se dan cuenta ya hay un cambio. Ahí en el centrifugado nos dice que puede ser medio, alto, sin centrifugado, pero no nos da la opción de centrifugado bajo. Es lo que les comentaba hace rato, que en algunas sí nos va a dar la opción de manipular y en otras no, dependiendo cómo venga programada la tarjeta. En el nivel de suciedad sí nos permite los tres cambios. Vamos a cambiar al ciclo de planchado permanente. Por lo regular es un ciclo que lo hace un poquito más suave, o maneja las temperaturas a modo de que a la hora de tallar, más que nada en el enjuague es donde hace la modificación para que el tallado sea más suave y no arrugue tanto las prendas. Pero bueno, eso ya son opcionales. Vamos a ver si aquí nos permite tibia, caliente, fría, eco. Aquí sí nos permite igual hacer la modificación. En el centrifugado también nos permite hacer la modificación. Aquí igual nos permite modificar. ¿Sale? Vamos a hacer el cambio al siguiente ciclo. Estamos en el ciclo de ropa deportiva, para pants, calcetas, shorts, todo ese tipo de sudaderas. Aquí nos la da en automático en la ecotibia. Si se dan cuenta, todo eso cambia. Fría, ecotibia y tibia.
es donde nos da la opción. Medio, alto, sin centrifugado, también nos permite a todas. Y aquí nada más, si se dan cuenta, el nivel de suciedad nos permite el ligero y el normal. No nos hace el cambio al pesado. ¿Sale? Ahí nos cambia, obviamente 49, tiene que durar un poquito más el ciclo en la normal. Y en el ligero pues estaría un poquito menos, o sea, maneja menos rango de nivel de suciedad. ¿Sale? Vamos a avanzar con el de lavado rápido. Es un lavado más express, el tiempo de lavado nos lo dice todo, es menor. Vamos a ver si en este si nos permite modificar las temperaturas, también todos los niveles de centrifugado, y nos da en automático. Si se dieron cuenta, estaba en ligero porque estamos en el ciclo de lavado rápido. Nos permite hacer los tres cambios: ligero, normal y pesado. ¿Sale? Ahora vamos a irnos al ciclo de centrifugado. En el centrifugado, obviamente lo único que vamos a poder manejar, ya no es como tal un ciclo de lavado, se puede tomar como un ciclo directo. ¿Por qué? Porque todos los ciclos anteriores traen lo que es lavado, enjuague y centrifugado. Si se dan cuenta y si le pusieron atención, en únicamente nos aparece seleccionado el de centrifugado, porque lo único que va a hacer es centrifugarnos la ropa. Aquí, por ende, nada más lo que nos permite es modificar lo que es el centrifugado. Nos permite el alto, que es el mayor tiempo que nos está marcando aquí. Lo cambiamos así centrifugado, pues prácticamente pues mejor no lo programamos, ¿verdad? Porque son únicamente 2. Lo cambiamos abajo, nos sube a 10 y a medio. ¿Sale? Cabe mencionar que estos minutos que nos está marcando no son como tal los minutos reales, sino que son un tiempo estimado que marca la máquina para hacer los procesos de el ciclo de lavado. No quiere decir que te va a durar 12 minutos, te puede durar un poquito menos o un poquito más, de acuerdo a lo que se hace en la máquina, para que no vayan a tomarle tiempo y vayan a decir, no, es que dura más. No, es un tiempo aproximado, es como un rango, ¿no? Es como una unidad de medida que tiene la máquina para trabajar los ciclos. Y ya de aquí nos vamos a ir al enjuagar y centrifugar, el ciclo de enjuagar y centrifugar. En el ciclo de enjuagar y centrifugar nos aparece seleccionado el enjuague y el centrifugado. ¿Sale? Nos permite manipular únicamente lo que es el agua fría. ¿Sale? O nos lo da en automático el programa, porque si se dieron cuenta no apareció seleccionado. En el nivel de centrifugado igual nos permite seleccionar los 4 niveles de centrifugado. En el nivel de suciedad hasta nos da un tono diferente. ¿Por qué? Porque no nos deja seleccionar lo que es el nivel de suciedad. Por lo mismo que estamos hablando que el enjuague prácticamente son lo mismo, nada más que lleva un pretallado antes del centrifugado, por eso está seleccionado aquí el enjuague. ¿Sale? Ahora, bueno, ya vimos todo lo que es esta parte, que no tiene mucha confusión, es inicio, pausa y encendido. Lo que son los ciclos de lavado, ya vimos aquí las selecciones, en cuáles sí nos permiten modificar y en cuáles no. Ahora vamos a ver de lo que se trata. Vamos a ponerlo en un ciclo normal para checar estos. Vamos a ponerlo en el normal. En el normal, ok. Ahí estamos en un ciclo normal. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a checar qué modificaciones o qué cambios hace cuando nosotros seleccionamos el pre-remojo. Ahí está. Si nosotros seleccionamos el pre-remojo, lo único que hace es aumentarnos el tiempo, porque obviamente pues es eso, o sea, va a remojar la ropa antes de iniciar el ciclo de lavado. ¿Sale? Va a llenar un poquito más y empezar a funcionar automáticamente. ¿Sale? Si seleccionamos vamos a quitárselo, ahí lo dejamos así. Vamos a seleccionar el lavado eco de tambor. ¿Sale?
Ahí nos cambia. Si se dan cuenta, en el eco de tambor ya se apagaron todos. Ahí está, sin seleccionar el lavado de tambor, ¿sí? Ahí si se dan cuenta está prendido el ciclo normal. Dense cuenta ahí de nuevo, lo voy a presionar y se va a apagar y va a cambiar el tiempo. Se va a apagar y va a cambiar el tiempo, ¿sale? Se apagó y cambió el tiempo porque se puso en automático lo que es el lavado de tambor. Vamos a ver aquí si nos permite hacer el cambio de las temperaturas. No nos permite porque está ya preprogramado el ciclo de lavado eco. Ahí tampoco. Aquí no nos permite el nivel de suciedad. ¿Sale? La única manera en la que te puedes salir, porque no puedes, aquí tenemos la posibilidad de que podemos hacer los cambios. ¿Para qué? Para salirnos de esta manera del eco. Automáticamente lo botamos, lo ponemos ahí otra vez para que lo vuelvan a ver. Ahí está. Nos queremos salir, ahí está, movemos únicamente la perilla para salir. Bueno, ahí ya estamos otra vez en el normal. Ya vimos lo que es el eco. Este lavado de tambor es un ciclo que tiene que hacer sin ropa la lavadora. ¿Para qué? Para ahora sí, como valga la redundancia, para lavar el tambor de la lavadora. Es lo que tiene que hacer. Sí, es lo que tiene que hacer. Tiene que empezar a tallar y tiene que llenar. Comúnmente mucha gente lo que hace es o dejarlo lavando así, únicamente con pura agua, o aplicarle lo que es una pastilla de Afresh, que es precisamente para el lavado de las tinas. O hay mucha gente que utiliza vinagre, bicarbonato, pero eso ya es opcional, ¿no? O sea, yo insisto que lo más óptimo para lavar una lavadora pues es desmontarla y hacer lo que es el tallado, de desmontar las tinas, todo eso. Si me da tiempo, en otro video les voy a dejar cómo es el desarmado de la lavadora, para que vean cómo se desarma, cómo se desmonta la tapa, que hay que quitar para desmontar la tina y para que así lo puedan hacer. Recuerden que estos videos que yo hago y que la mayoría yo creo que la gente que se encuentra aquí en la plataforma hace, es informativo. Yo le veo dos fines desde mi punto de vista personal. O es para que, si ustedes tienen la iniciativa y son dueños de los equipos, lo hagan. O la otra es para que de alguna manera, si dicen no, es que se ve muy complicado, no tengo la herramienta, no tengo los conocimientos, esa otra cara de la moneda es para que ustedes también vean y valoren a lo mejor el trabajo de un técnico. O sea, que realmente, digo, obviamente cobrando lo justo, ¿no? Para que valoren que realmente, pues ahora sí, por eso es por lo que les están cobrando, por el conocimiento, por las herramientas, por el saber hacerlo. Que de igual manera, como se los vuelvo a repetir, si ustedes creen que tienen la capacidad, la herramienta, el tiempo y las ganas, sobre todo, de hacerlo, pues igual lo pueden hacer. Para eso son este tipo de videos, para eso son. ¿Sale? Bueno, y continuamos con lo que vamos aquí en el lavado eco, el término retardado. ¿Sale? Vamos a apagar aquí para irnos directamente. Lo apagamos, lo prendemos. Vamos a seleccionar el término retardado. ¿Sale? Ahí si le damos una, nos da esa lectura. Si le damos 2, nos da esa otra lectura. Si nos damos 3, nos da esa lectura. Ese es el tiempo que se va a tardar. Nosotros lo damos ahí. Ahí lo que está haciendo es que está censando.
está censando la lavadora. Obviamente ahorita no tiene agua, no tiene ropa, ¿sale? Y ahí se pone en donde nosotros lo programamos, en 3. Este es un temporizador, ¿sí? Ahorita les voy a dejar una cámara rápida para que vayan viendo cuál es el avance de del temporizador. ¿Sale? Le voy a dejar un poquito nada más para que se vea cómo va avanzando. Y ahorita regreso para que vean cómo es que funciona. En teoría lo que va a ir haciendo es que va a ir disminuyendo el tiempo hasta que llegue a 0, y en ese tiempo va a empezar a lavar. Por si ustedes tienen que salir, la dejan programada y dicen, ¿sabes qué? Llego en 3 horas. En 3 horas quiero que empiece a lavar, o llego en 4 horas. Bueno, 3 horas que empiece a lavar, y ya para cuando llegue yo ya está centrifugada y lista la ropa. Miren, ahí lo que se lo estoy diciendo, ahí ya bajó a 2:59. ¿Sale? Ahorita de todas maneras por aquí les voy a dejar la cámara rápida. Y bueno, amigos, como pudieron ver, así es como trabaja el temporizador. Obviamente va a ir bajando déjenme acercar, va a ir bajando hasta que nos llegue a 0, y es cuando va a empezar a lavar. Ahí bajó a 54. Si se dan cuenta, es como funciona el temporizador. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el equipo para salirnos del temporizador. Ahí ya lo apagamos. Sí. Vamos a iniciar. Lo que nos quedó pendiente ahorita fue nada más checar lo que es el AquaJet. ¿Sale? Lo vamos a seleccionar. Cambia el tiempo. Cuando nosotros activamos lo que es la opción de AquaJet, así como ya la presionamos aquí, ahí ya está activada. Lo que va a hacer es que por esta parte de aquí nosotros tenemos lo que es esta parte, sí, que a final de cuentas es un pequeño despachador, que lo que va a hacer es que nos va a incrementar un poquito la presión del lavado. ¿Sale? Eso es lo que es la función de AquaJet, nada más. Por la parte de aquí tenemos lo que es el despachador. Sí, obviamente aquí hay que hacerle servicio de mantenimiento. Tenemos lo que es el despachador del suavizante y el detergente. Otra cosa importante que les quiero comentar acerca de esta lavadora, aquí tenemos lo del el blanqueador o el cloro. Otra cosa que les quiero comentar es que es importante que a este tipo de lavadoras, como en este caso HE, eso quiere decir que tienen que utilizar detergente de baja espuma, ¿sí? O poca espuma o baja espuma, como lo conozcan. Detergente líquido HE. Eso es importante, porque si ustedes le ponen detergente normal en polvo, ese detergente hace más espuma, y ese les puede llegar a dar problemas en lo que es el presostato. Les puede hacer mucha espuma, se les puede desparramar. Son varias causas las que nos pueden originar que no utilicen el detergente que debe ser. El seguro de tapa se activa cuando nosotros seleccionamos un ciclo, cual sea, y oprimimos inicio. Si se dan cuenta, ahí se va a prender el seguro de tapa y se va a escuchar. Se escuchó y entró. Ahí entró también otro. ¿Sale? Ahí lo vamos a ahí obviamente está censando. ¿Sale? Bueno, ahí lo que vamos a hacer, vamos a pararlo. Lo paramos. Se desactiva. ¿Sale? ¿Cómo activar el seguro
de niños, que es este. Bueno, pues en la parte de acá abajo tenemos este que dice seguro para niños. Lo que vamos a hacer, espero que se alcance a ver ahí, vamos a presionar los dos al mismo tiempo. Lo vamos a presionar ahí para ver cómo se enciende. Lo mantenemos, ahí ya está presionado. Eso quiere decir que ya los niños pueden venir a presionar, pero ya no pueden venir a manipular lo que es las selecciones del programa, ¿sale? Ahí lo único que podemos dar es inicio. Una vez dando inicio, ya no se puede parar el ciclo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer para poderla manipular otra vez es volver a presionar estos dos. Ahí. Vamos a presionar los dos. Ahí ya se quitó y ya podemos parar la lavadora, ¿vale? Y así es como funciona lo que es el seguro para niños. Esto también nos evita que a lo mejor la estén parando y que vayan a levantar la tapa o vayan a tronar el seguro, que la traten de levantar muy fuerte, incluso se lleguen a lastimar. Más que nada es para que no se puedan manipular y que vengan y que paren el ciclo, modifiquen el ciclo o cuestiones de ese tipo, ¿no? Y ahora vamos a ver algo muy importante. Si ya se dieron cuenta, escuchen, al prender y al apagar hace esto. La otra opción que trae es la señal sonora, que es la que tenemos en la parte de aquí, ¿sale? Esa como la activamos y la desactivamos, bien fácil, nada más vamos a mantener oprimido y ahí ya nos marcó el icono donde nos está señalando que está desactivado el sonido. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder cambiar, pero ya no va a tener el sonido. Ahí le damos inicio, está empezando a censar, pero si se dieron cuenta ya no nos está haciendo. Lo vamos a parar ahora y lo único que se escuchan son los cambios de la máquina. Vamos a ver si apagándola nos lo sigue respetando. Ahí la apagamos y ya nos escuchó el sonidito de salida. Ahí la prendemos y igual ya no se escucha el sonido de entrada porque sigue teniendo desactivado el sonido, ¿sale? Para volverlo a activar, pues únicamente vamos a mantenerlo presionado 1, 2, 3, aproximadamente 3 segundos, ¿sí? Y ya volvemos a restablecer lo que es todo el sonido, las selecciones, el sonido al iniciar el ciclo, el sonido al detener el ciclo y el sonido al apagar el equipo y al encender el equipo. Hasta aquí vamos a dejar este video. Espero que les haya sido de utilidad y no olviden dejar su comentario si les gustó, darle like, activar la campanita de notificaciones, seguirme en mis redes sociales. Cabe mencionar que estoy en teoría más activo en Instagram. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Recuerden que espero también realizarles el video del desarmado de esta lavadora para que lo busquen. En cuanto terminen de ver si les interesa, se vayan a ver el del desarmado de la lavadora. Recuerden que es una lavadora Samsung Digital Inverter Aquajet de 21 kilos, ¿sale? Bueno, pues entonces hasta aquí dejamos el video y nos vemos en un próximo video.